diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo diciendo: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. En Hechos capítulo 2, versículo 42, vemos que una de las marcas de la iglesia antigua, de la iglesia primitiva, de la iglesia primera, era que perseveraban en la oración. Y por eso hemos tenido 4 mensajes dedicados a la oración, al igual que hemos tenido también otra serie de mensajes sobre la adoración. Y hemos hablado acerca de que la oración trae la victoria, vence la aflicción, vence el mal. Y lo vimos cuando, si os acordáis, veíamos a Pablo y a Silas en la cárcel y cómo Dios transformó aquella cárcel en un lugar de regocijo, en un lugar de salvación, en un lugar de luz y de gloria. Vimos también que la oración es el inicio de las grandes cosas que Dios hace. También estuvimos considerando en la segunda ocasión que vimos Hechos 16, cómo el carcelero, cuando tembló la cárcel, dijo: Señores, ¿qué he de hacer para ser salvo? Y él dijo: cree en el Señor Jesucristo, dijeron los apóstoles. Y él y toda su casa se convirtieron. Y llegó a ser un lugar de bendición aquel lugar, Filipos. Y también vimos cómo si nosotros nos deleitamos en el Señor, cómo si nosotros nos ponemos nuestra delicia en el Señor, Él nos va a conceder las peticiones de nuestro corazón. Eso lo vimos el otro día en el Salmo 37. Y finalmente, el domingo pasado, estuvimos considerando que la oración unida hace que suceda lo increíble. Cuando Pedro estaba preparado ya para ir a la ejecución, la iglesia estaba orando por él. Y entonces el ángel del Señor lo liberó de la cárcel y le devolvió otra vez a los hermanos que estaban orando, y ellos se quedaron asombrados a ver que ni siquiera esperaban, ni ellos estaban dispuestos siquiera a aceptar que tal cosa, tal milagro pudiera suceder. Lo increíble sucede porque, como decíamos el domingo pasado, Dios puede. Dios puede. Y hoy nos hacemos una pregunta básica, una pregunta que es, digamos, el motor de todo, la esencia de todo. La pregunta que nos hacemos es: ¿por qué deberíamos orar? ¿Por qué debemos orar? ¿Cuál es la razón fundamental para ello? Voy a decir esta mañana, con la ayuda del Señor, 6 cosas breves, 6 cosas sencillas acerca de las razones por las cuales debemos orar. Y espero que alguna de ellas nos mueva a ser, como dice aquí Jesús, a ver la necesidad de orar siempre y no desmayar, como nos enseña Jesús en Lucas 18.
Primero, una pregunta muy importante, una pregunta que es de vida o muerte, una pregunta que todos debemos hacernos. La pregunta es muy simple, solo tiene una palabra: ¿oras? Cuando te pregunto esto de que si oras, no te pregunto si le mandas un WhatsApp al Señor antes de comerte el bocadillo. Señor, gracias por su alimento, amén. Tampoco si le enviamos al Señor un telegrama antes de dormir: Señor, gracias por este día y cuídame en el día próximo. No me refiero a ese tipo de oración. Me refiero a la vida de oración. Me refiero a la oración privada. Porque el secreto de la oración es la oración secreta. La oración en secreto. La oración privada, cerrada a tu puerta, orando a tu Padre que está en lo secreto, realmente revela quién eres tú. Cuando nadie te ve. Hay una canción de un artista cristiano que me gusta bastante, se llama Romero. Y este hombre, Romero, ¿cómo se llama? José Adrián, no me salía el nombre. José Adrián, ¿no? Jesús Adrián, vale, bueno, José y Jesús, vale. José Adrián Romero tiene una canción que se llama Cuando nadie me ve. ¿La habéis escuchado? La puedes escuchar por internet, se llama Cuando nadie me ve. Esa canción me gusta mucho porque dice que cuando nadie me ve en la soledad, en la intimidad, ahí es donde se muestra quién soy yo en verdad, ¿no? Dice, allí no hay apariencia, allí se descubre que solo soy lo que soy por la gracia de Dios. Me encanta esa canción, tiene un contenido muy hermoso. Espero que la busques por internet y que te la descargues, te la pongas en el móvil o que la escuches. Cuando nadie me ve. Es solo tu gracia. No puedo ocultar nada. Soy realmente como soy cuando estoy delante de ti, en secreto, en tu presencia. Decir que la oración es lo más importante para un cristiano, decir que la oración es el principal ejercicio de la fe, es algo que todos deberíamos saber, todos deberíamos entender. Decir que la oración es la respiración de un cristiano, que estar en comunión con Dios es el objetivo por el cual Dios nos creó y el objetivo por el cual Dios nos salvó, es algo básico, es algo que todos deberíamos reconocer. Cuando Dios nos creó para estar en comunión con Él. Si Dios quisiera sirvientes, ya tenía ángeles. Si Dios quisiera soldados, ya tiene muchos millones de ángeles y arcángeles. Pero Dios nos creó a nosotros para estar en comunión con nosotros. Y cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué fue lo que Dios hizo? Fue a buscarles. Y la pregunta que les hace es: ¿dónde estás tú? El pecado es que tenían miedo, se escondieron. Y dice: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Cuando el pecado entró en el mundo, se rompió la comunión con Dios. Y Dios, lo primero que le dice a Adán es: ¿dónde estás? Porque todas las tardes vengo al fresco contigo, a estar contigo, a hablar contigo, a estar en comunión contigo. Y ahora no estás. ¿Dónde estás? Fuimos creados para estar en comunión con Dios. Por lo tanto, ahí encontramos la esencia de lo que somos los cristianos. Y la oración no es algo que podamos aprender. Hay religiones que tienen un libro de oraciones que tienen que recitar todos los domingos. Y hay también algunos que usan libros de oración, el libro de oración común y otros libros de oración para acercarse a Dios con palabras muy hermosas. Pero eso no es verdadera oración. Seguro que tú, si vas al médico, no necesitas escribir. ¿Qué le vas a decir al médico en un papel? Mire usted, señor doctor, aquí traigo el discurso. Cuando tú vas al médico, el médico se siente y te dice: ¿qué te pasa? Y tú dices: pues me duele aquí, me pasa esto, me pasa lo otro, el otro día me pasó tal cosa. Es algo natural, es algo que sale de ti, porque sabes que ese médico está ahí para escucharte y no necesitas tener preparado un discurso. De la misma manera, un cristiano no tiene que preparar un discurso muy hermoso para acercarse a Dios, porque sabe que Él lo conoce todo.
que lo sabe, que es algo natural, que fluye en él, que orar es respirar para el cristiano. Y si no oramos, difícilmente se puede uno mover. Cuando yo jugaba al baloncesto hace años, vino un chico que tenía algunas cualidades para jugar al baloncesto. Era alto, un poco más alto que yo, atlético. Y yo decía, ojo, este tío sí que va a jugar bien al baloncesto. Pero claro, llegaba al entrenamiento con el paquete de pitillos, con el paquete de cigarros. Y estaba fumando debajo de la canasta. Y entonces cuando llegaba el momento de echar el partido, bueno, mientras que jugábamos, digamos, en una zona y estábamos tirando y entrenando, no pasaba nada, pero luego después llegaría el momento de correr para el contraataque. Y como él fumaba tanto, ¡venga, corre, contraataque, sal, rápido, baja la defensa, venga, rápido! Hay que moverse y correr un montón. Y él, ¿qué te pasa, hombre? No, que estoy un poco resfriado. Si no respiras bien, no puedes correr, no puedes hacer ejercicio. Y cuesta un montón hacer algo que para los demás es fácil, o que para ti antes era fácil, y de pronto ya no lo puedes hacer porque las vías respiratorias no funcionan. Te agobias. El corazón tiene que trabajar un montón más y te falta el aire. Y entonces le dije a aquel chico, mira, esto es incompatible. Si tú quieres jugar al baloncesto, o por lo menos si quieres jugar con nosotros, aquí nosotros corremos todo el tiempo. Además estábamos picados por unos americanos mormones que habían llegado allí y eran América contra España, así que íbamos a muerte para intentar ganarles a los mormones. Tienes que correr, pero si no respiras no corres. Un cristiano que no ora, no respira y se agobia, se hunde, no puede alcanzar metas, no puede llegar a la estatura, no puede avanzar, sencillamente porque no respira bien. Y por eso toda la Biblia enseña que los grandes hombres de Dios todos oraban. Tenían un montón de defectos, tenían un montón de problemas, muchos cayeron, pero todos eran hombres de oración. Y Jesús mismo nos dio ejemplo de ello, que tantas veces estaba agobiado con la gente y la gente quería y pedía cosas de Jesús. ¿Pero qué hacía Jesús? Se iba a lugares secretos, a lugares lejanos, a lugares desiertos y oraba. Necesitaba estar con el Padre, necesitaba estar en relación con Dios, en comunión con Dios. Y por eso él se apartaba a lugares secretos, muy de mañana, aún estando oscuro, y él allí oraba. Pero toda la Biblia enseña acerca de la oración. Ana no podía tener hijos, y oró, y Dios le concedió hijos. Pero Elías quería morirse, y Dios le salvó de esa depresión tan terrible. Y así podríamos seguir con todos los grandes hombres de Dios. Todos ellos oraban, porque la oración es la respiración del cristiano. ¿Qué tal respiras tú? ¿Cómo va tu respiración? Es tu aliento vital, la oración. 6 cosas sobre la oración, muy rápidas. La primera es: sin oración no hay salvación. Ahora tú dices, oye, ¿quieres decir que somos salvos por orar? No, somos salvos por la gracia. ¿Vale? Pero si no pedimos esa gracia, no hay salvación. Jesús, varias veces que alguien pedía cosas de él, le pregunta, ¿qué quieres que yo te haga? No podemos ser salvos solo con desearlo. Hay que pedirlo. La palabra de Dios dice que debemos arrepentirnos del pecado, confesar nuestros pecados, que debemos pedir perdón por nuestros pecados. Y eso sucede en la oración. Es por medio de la oración que somos salvos. Sin ella no podemos ser salvos. No somos salvos porque vengamos a una iglesia, porque leamos la Biblia, porque cantemos cánticos. Somos salvos si confesamos con nuestra boca y creemos en nuestro corazón que Jesucristo es el Señor.
Por lo tanto, cuando entramos al reino de Dios, entramos a través de la oración pidiéndole perdón, pidiéndole misericordia, pidiéndole que venga a ser nuestro Salvador. Como hizo aquel hombre de la parábola, que fue allí, al templo, y le dijo a Dios una oración muy corta: Dios, sé propicio, ten misericordia, perdóname, sé propicio a mi pecador. Esa es la oración que le dirigió. Es necesario pedir perdón. Y es necesario que tú le pidas perdón a Dios por tus pecados y recibas a Jesucristo como tu Salvador. ¿Vale? Esa es la primera cosa. La segunda, la oración demuestra que somos salvos. Aquí dice el Señor: ¿acaso no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? ¿Cómo se sabe que alguien es cristiano? ¿Cómo se sabe que de verdad es un hijo de Dios? Bueno, no lo tenemos en el carnet de identidad cristiano. No tenemos un certificado que nos diga que somos cristianos. Solamente tenemos que ir a las pruebas, a las evidencias que muestran que realmente tenemos vida. ¿Cómo sabemos que alguien vive? Porque respira, porque su corazón late, porque tiene actividad cerebral. ¿Cómo sabemos que alguien es salvo? Porque tiene una relación con Dios. Si tú no tienes una relación personal con Dios, no vives. De hecho, la Biblia muestra por todas partes que aquellos que se salvaban oraban, tenían una relación con Dios. El caso más notable que a mí me llama mucho la atención es el caso de Pablo. Pablo era un fariseo y él oraba mucho según sus normas religiosas del fariseísmo. Pero cuando el Señor lo derribó de su caballo y se enfrentó a Cristo y se quedó ciego, él estuvo esperando hasta que viniera el profeta de Dios para sanarle. Y cuando el ángel del Señor le habla a ese profeta y le dice: mira, vete a buscar a Saulo. ¿A Saulo? Pero si ese hombre ha hecho mucho mal a tu iglesia, Señor, persigue a tu iglesia. No, vete, impone las manos, porque este va a ser instrumento mío, porque Él ora. Él ora. ¿Por qué dice eso, Señor? Porque ahora Pablo conocía a Cristo y ahora Pablo estaba orando de verdad. Antes hablaba según la religión que le habían enseñado a sus padres, según la rutina y según la formalidad y el libro de oración, que eso que se ponen ahí en el muro y van haciendo así y van leyendo así con los papeles. Eso es lo que sabía Pablo hacer. Pero dice el Señor que cuando tuvo un encuentro con Cristo, dice: vete allí, Ananías, sánale, que se bautice, porque Él ora. No hay nadie que pueda decir que es cristiano si no tiene una relación personal con Dios. La tercera cosa es que la oración es lo que más descuidamos los cristianos. Es lo que más descuidamos los cristianos. ¿Y eso por qué? Pues si dejamos de ir a la iglesia, pues podemos estar varias semanas sin ir, sin que nadie, entre comillas, se percate mucho. Pero al fin y al cabo alguien nos descubrirá y nos llamará y nos dirá, algún cansino dirá: oye, ¿por qué no vienes a la iglesia? Si dejamos de asistir a algún evento, organicemos un evento como iglesia y tú dejas de ir, alguien te podrá preguntar: oye, ¿por qué no estuviste en la reunión de jóvenes? ¿Por qué no estuviste en la inauguración? ¿O por qué no estuviste en la campaña? ¿Por qué no estuviste en la escuela de niños? ¿Por qué no estuviste? Si no aparecemos por la actividad, alguien se dará cuenta de eso. Pero si nosotros no tenemos una relación con Dios, nadie sino Dios se dará cuenta. Yo no voy a ir a preguntarte a ti uno por uno: oye, Lorenzo, ¿has orado hoy? ¿Tienes una relación con Dios, Lorenzo? Es algo personal. Puedo preguntarlo. Pero como solamente queda entre tú y Dios, entonces los tres grandes enemigos que tenemos los cristianos se van a levantar para que tú no ores. El diablo se levantará cuando tú quieras arrodillarte y te dirá: ¿para qué vas a orar, hombre? Hay otras cosas más importantes que hacer, déjalo. Lee la Biblia, vete a la iglesia, visita a alguien.
Haz esto, haz lo otro. Además estás muy ocupado. Eso es para otros que tienen tiempo. Pero, además, la oración de verdad funciona. ¿De verdad vale la pena? Mira cuánto tiempo llevas orando. Y no hay respuesta. Y tantas veces oras, pero no hay ninguna respuesta. No ocurre nada. No ores. Y basta con que tú intentes orar para que todas las potestades de las tinieblas te quieran levantar de la oración. Eso es terrible. Hay una lucha espiritual tan grande. No vas a tener lucha espiritual si tú quieres escuchar música cristiana. La vas a escuchar y sin ningún problema. Tampoco vas a tener ninguna lucha espiritual si quieres escuchar una predicación, como la de hoy, o por internet, o lo que tú quieras. No vas a tener ninguna lucha espiritual. Pero ponte a orar y verás como el infierno mismo se levanta contra ti. Para echarte de la oración. Para que tú no ores. Para que tú no estés en comunión con el Dios vivo. ¿Y sabes por qué? Porque el diablo se ríe de nuestras actividades. El diablo es indiferente a nuestros estudios bíblicos. El diablo le da igual cuánta música cristiana tú escuches. Al diablo le da igual cuántos libros cristianos leas. Pero el diablo tiembla cuando tú oras. Y por eso va a trabajar para echarte de la oración. Alguien llamará por teléfono si no apagas el teléfono. Alguien tocará el timbre. Algún cansino te llamará a la puerta. O de pronto aparecerá un pariente lejano que hace un siglo que no lo ves y justamente en ese momento llega. El diablo trabajará para echarte de la oración. Por eso la oración es lo primero que dejamos. Otras cosas no las vamos a dejar. Estamos comprometidos. Pero la oración es lo primero que dejamos. Y luego por otra parte están las cosas de este mundo que nos atraen tanto. Es que me gusta tanto la tele, me gusta tanto el Facebook. Además hay cosas cristianas en el Facebook. Hasta la iglesia donde eso tiene Facebook. Y que estoy tan ocupado con el Facebook, y como son cosas cristianas, y escribe la gente oraciones tan bonitas. Mira, no hay sustituto para la oración. No hay relevo para la oración. Si tú no oras, si tú no tienes una comunión personal con Dios, eso no va a sustituir con el Facebook cristiano, ni con las canciones cristianas, ni con los libros cristianos, ni con la teología. Es que tú le hables a Dios y Dios te hable a ti. Eso no tiene sustituto. No hay ninguna cosa que pueda tapar eso, ni pueda sustituir eso. Y por eso el mundo se mete tanto en nosotros, y hay tantas cosas que hacer, y tantas cosas buenas que hacer, que la oración la dejamos en último lugar, si es que hay tiempo. Pero hay tiempo para cualquier cosa que no nos esperamos, menos para eso. Y también el otro enemigo que tenemos, por supuesto, el peor de todos, es el yo. El yo. Porque si hay algo que odia nuestra carne, es orar. Tú piensas, no, pero a mí me gusta orar. Yo vengo a Dios en oración, sí, de verdad. ¿De verdad? Si a orar le llamas coger y decir 4 frases cristianas, evangélicas, que tú conoces, y repetir esas frases y después decir en el nombre de Jesús, amén, y después marchar, eso llamas tú orar, estoy de acuerdo, puede que te guste orar. Pero si tú vas y cierras tu puerta y te pones delante del Señor en oración y dices, Señor, soy pecador, examina mi corazón, cámbiame, Señor, quiero conocerte, quiero que me conozcas a mí, quiero que me cambies a mí. Si tú en serio hablas con Dios, vas a ver que tu propia carne, que el viejo hombre, que el yo, se va a levantar para decir, esto es demasiado para mí, es mejor que te escondas. Cuando era pastor en Canarias había un chico de la iglesia que robó un dinero, un joven. Él había estado en la droga, se le ha convertido, se le ha bautizado. Iba muy bien en los caminos de Dios. Y nos veíamos todas las semanas para hacer un discipulado.
pero tuvo una tentación y robó dinero a alguien de la iglesia. Desapareció. Llamamos por teléfono, oye, nunca cogía el teléfono. Ibas a su casa, nunca estaba. Y le pregunto a un amigo suyo que también era de nuestra iglesia, le digo, oye, ¿qué le pasa a este hermano? No, está escondiéndose. Ha pecado y se esconde. Nosotros pecamos y nos escondemos. Cuando finalmente se acercó este hermano a la iglesia y vino a hablar conmigo, dice, tú sabes que yo he estado aquí en la puerta para tocar en la puerta varias veces y no podía hacerlo. Tenía tanto miedo, tanta vergüenza. Porque el pecado te separa de la oración, el pecado te separa de Dios. Y le costó tanto vencer eso, arrepentirse. Pero no queremos comparecer delante de Dios, no queremos mostrarnos a Dios como somos, y por eso huimos de la oración verdadera. La cuarta cosa es esta. A ver. Lee la Biblia y ora cada día si queréis crecer. Sin oración no hay vendimia, digo. Sin oración no hay crecimiento. No hay crecimiento. Tú no puedes crecer como cristiano, no puedes avanzar como cristiano, no puedes madurar como cristiano sin obras. Es imprescindible. Nadie puede crecer, un niño no puede crecer si no se alimenta. Un adulto no puede trabajar si no se alimenta. Un cristiano no puede crecer si no ora. ¿Y por qué hay tantos cristianos débiles? ¿Por qué hay pecados en nuestra vida que nunca superamos? Que estamos ahí con ese pecado una y otra vez, un año y otro, y no se puede con ese pecado. Es por la debilidad. Es por la debilidad. Si tú le mandas a alguien a vendimiar, como estamos diciendo aquí, con un bocadillo de mortadela para todo el día, cuando haya pasado un poco de tiempo, no va a poder llevar las puertas, no va a poder cargar, no va a tener fuerzas para hacer el trabajo. Le falta comida, le falta alimento. Ahora, tú pones unas buenas gachas por la mañana y un buen potaje a mediodía. Y si no trabaja, no será por falta de energía, ¿verdad? No podemos crecer como cristianos si no nos alimentamos de Dios. Y el alimento de Dios viene por la palabra y por la oración. El otro día dijimos que una iglesia es como un avión con dos motores, ¿te acuerdas? La predicación y la oración. Y un cristiano tiene dos brazos, uno para agarrarse a Dios y otro para agarrarse a la palabra, a la Biblia. Si tú no oras, puedes tener una cabeza muy grande, llena de doctrinas, y un corazón muy pequeño y reseco. Hay que compensar las dos cosas. Tienes que tener palabra y tienes que tener oración. Las dos cosas, en equilibrio. Entonces, si no oras, no creces. La quinta cosa la encontramos en Hechos capítulo 13, versículos 1 al 4. Y aquí puede que haya un poco de polémica para algunos. No lo sé. Eso me lo dirás tú, o lo puedes opinar tú. Versículo 2, Hechos 13, versículo 2. Ministrando estos al Señor, es decir, Bernabé, Saulo, estos hombres de Dios en la iglesia de Antioquía. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos
que les despidieron, y ellos fueron enviados por el Espíritu Santo y fueron a Seleucia y también a Chipre a predicar el Evangelio. El ayuno y la oración forman un tándem. ¿Sabes lo que es un tándem? Yo sí. ¿Qué es un tándem, Alfonso? Pues dos personas que van en una bicicleta juntas pedaleando al mismo tiempo. Muy bien. Un tándem. ¿Verdad? La oración y el ayuno forman un tándem muy poderoso. Claro que hay quienes piensan, bueno, pero es que el ayuno es una cosa de la Iglesia Católica, es una cosa de los judíos, es una cosa de la religión, es una cosa de la salud, de los que quieran tener salud, o es una cosa de los que no tengan para comer. Bueno, tú puedes decir todos los argumentos que quieras, pero esto está aquí. Esto está aquí. Cuando ayunéis, dijo Jesús, no seáis austeros, sino cuando ayunes, lava tu cara, que nadie sepa que tú estás ayunando. No seas como los hipócritas, que ellos desnudan sus rostros para que todos sepan que ayunan. Tú, cuando ayunes, unge tu rostro, que nadie sepa que ayunas, para que lo hagas en tu Padre que está en los secretos. Y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. La enseñanza de Jesús sobre el ayuno viene directamente después que Él da la oración modelo del Padre Nuestro. Inmediatamente que Él explica lo que es el Padre Nuestro, después dice, cuando ayunes. ¿Y qué es eso del ayuno? Tengo que decirlo en pocas palabras. El ayuno es cuando tú deseas tanto a Dios que apartas un tiempo especial para Dios en el cual renuncias a la comida, porque quieres fortalecerte en Él, quieres dedicar más tiempo a la oración y quieres mostrarle a Dios que tienes hambre de Él. A veces viene cuando hay una gran necesidad en tu familia, en tu vida, y entonces decides apartar ese tiempo especial para Dios, en el que vas a dedicarte a la oración. El ayuno no es, como algunos piensan, algo que te purifica el cuerpo, entonces tú sigues con tu vida. No, el ayuno es para dedicarse a orar, para dedicarse a buscar a Dios, no para adelgazar, sino para buscar a Dios intensamente. Cuando hay una gran preocupación, una gran carga en tu corazón, porque quieres más de Dios, porque hay un pecado en tu vida que te tiene frito y quieres destruirlo, porque hay una gran necesidad en tu vida o en tu familia o en tu iglesia o en el mundo, hay una carga que Dios pone en tu corazón, que tú quieres que Dios te responda de una manera urgente, de una manera poderosa, que tú quieres ver la mano de Dios y el poder de Dios en tu vida. Entonces dices, quita la comida, mi comida es la voluntad de Dios. Quiero a Dios por encima de todo y busco que me dé la respuesta a esto, y por lo tanto dejo la comida a un lado y me dedico a orar intensamente y a buscar a Dios. El problema del ayuno es que sencillamente nosotros no deseamos mucho lo que le pedimos a Dios. Estos hombres ayunaban. ¿Y el ayuno en qué consistía? Consistía en que desde el nacimiento del sol, desde el amanecer hasta el anochecer, no se ingerían alimentos, tan solo líquidos. Es verdad que hay ayunos también que son las 24 horas, no era esa la costumbre. Era más bien de sol a sol. También se puede incluir las 24 horas, depende. Pero lo que motivaba, lo que ayudaba a la oración de ellos, era que ellos estaban dispuestos a, en vez de estar ocupados en preparar la comida, en tomar la comida, en hacer la digestión y toda esta serie de cosas, estaban ocupados en orar y en buscar a Dios de una manera intensa. ¿Lo has hecho alguna vez? No se enseña esto mucho en las iglesias evangélicas. Parece que está descatalogado, ¿verdad? Es como esos medicamentos que quitan y el médico te lo receta y vas a la farmacia y dices, no, esto está descatalogado, esto ya no lo encuentra usted, esta medicina.
Ya la han cambiado por otra. Y la medicina del ayuno ha sido quitada y dicen, bueno, pues, tú puedes tener una relación con Dios igual, no tienes que ayunar, no tienes que mostrarle a Dios que realmente tú le deseas y que estás dispuesto a renunciar a algo que es legítimo por amor a Él, para buscarle a Él. Así que no importa. El ayuno y la oración son instrumentos de bendición. Y la última cosa es que descuidar la oración es sencillamente desviarse de la fe. Y tú dices, oye, esto es fuerte lo que tú estás diciendo, ¿eh? ¿Cómo que si descuido la oración me desvío de la fe? Lo voy a repetir otra vez. Y después te voy a poner unos ejemplos sencillos para que lo entiendas, porque a mí también me resulta chocante. Pero después espero que todos lo podamos ver. Descuidar la oración es desviarse de la fe. ¿Por qué Pedro negó al Señor? ¿Por qué los discípulos huyeron cuando arrestaron a Jesús? ¿Por qué Josué fue engañado por aquellos hombres de Gabaón? ¿Por qué Saúl pereció? ¿Por qué Jerusalén se volvió a los ídolos? Todos esos ejemplos vienen por la misma cosa. No buscaron al Señor, no consultaron al Señor, no buscaron a Dios en oración. Jesús les dijo, velad y orad para que no tengáis tentación, pero ellos estaban dormidos. Y cuando llegó la tentación, cuando llegó el momento de demostrar que ellos habían creído, aquel que dijo, no te negaré, aunque tengan que morir, después delante de la sirvienta, después delante de los burladores aquellos, yo no le conozco, yo no sé quién es. Cuando se descuida la oración, entonces viene la equivocación. Una cosa curiosa que sucede con las personas que se desvían del Evangelio para creer otras cosas que no son la verdad. Todas ellas tienen en común algo. No permanecen en oración. No tienen una comunión con Dios. Estuve en una conferencia para pastores hace años y había un chico que venía por primera vez. Él estaba estudiando en el seminario y vino a esa conferencia para estar con nosotros y aprender las conferencias que había allí. Y por la mañana había un devocional con un tiempo de oración y nunca venía. Entonces le pregunto, oye, ¿por qué no vienes al devocional? ¿Vienes a las conferencias, vale? ¿Vienes a la comida, sí? ¿Vienes a estar aquí con nosotros? Pero al devocional, ¿por qué no vienes al devocional? No, yo eso no necesito. Y cuando empiezo a charlar un poco con él, empieza a decirme, no, es que los evangelios, a saber quién los escribiera, porque ahí hay muchas manipulaciones. Digo, ¿cómo? No, porque en la Biblia hay leyendas ahí, y claro, hay que distinguir entre las leyendas y la verdad. Y tú lo que nos vas a decir, pues es la verdad, que sí. ¿Y tú quieres servir al Señor? Sí, claro, pero la verdad es que tengo un enchufe en el banco, ahí se me meten en el banco. Que ahí sí está muy bien. Si no tienes oración, si no tienes una relación con Dios, toda la mentira, toda la suciedad entra a tu vida. Todo el error entra a tu vida. Y empiezas a creer cosas que no son la verdad. Porque el pecado te mantiene separado de la oración y la oración te mantiene separado del pecado. El error te separa de la oración y la oración te separa del error. O mejor dicho, del horror. He conocido, por desgracia, a pastores, predicadores, creyentes, que están creyendo hoy. El otro día me enteré de un pastor que conocí hace años y ni siquiera cree la resurrección. Entonces,
¿qué le predica a la gente? Si Cristo no ha resucitado, comamos y bebamos que mañana moriremos. Eso es lo que tendrá que predicarle. E indefectiblemente todas estas personas, cuando no están en relación con Dios, empiezan a caer. Empiezan a aceptar cualquier cosa. No tienen vivencia con Dios, no tienen comunión con Dios. Si tú no tienes una comunión, una relación con Dios, empezarás a apartarte de Él cada vez más, a creer cualquier tontería que escuches por ahí. Y finalmente, serás traspasado de muchos dolores. La oración es la mejor receta para el contentamiento. En la oración desaparecen nuestros temores. Cuando oramos, las tempestades se calman, las dudas se aclaran. Cuando oramos, la dirección se ve mejor. Cuando oramos, la tentación se aleja. Cuando oramos, vencemos. Un día sin oración es un día sin bendición. Dios, por medio de la oración, nos cambia, nos transforma, nos revela su gracia, su poder, su persona. Dios no solamente le dio a Moisés unas leyes, unos mandamientos, le dijo a Moisés: sube conmigo al monte, habla conmigo, Moisés. Y cuando Moisés bajaba del monte, su rostro resplandecía, porque había estado con Dios. Dios quiere tener una relación contigo, hermano. No solo que seas alguien que se sienta en una iglesia, que lee su Biblia, que escucha música cristiana. Dios quiere tener una intimidad contigo. Y Dios quiere deshacer tu incredulidad por medio de su poder. Él quiere transformarte. Él quiere revelarse a ti. Y eso solamente lo va a hacer si oras. David Wilkerson, que es un hombre de Dios conocido, ya está con el Señor. Él cuenta esto, lo voy a leer. Ya sé que es un poco tarde, pero permitidme, acabo en 5 minutos. Recibí una carta recientemente, dice David Wilkerson en una predicación, de una mujer, y cuenta lo siguiente: mi hija tiene 16 años. Tiene una degeneración física de sus músculos, ligamentos y coyunturas y está en un dolor extremo 24 horas al día. Perdí a mi hijo de un suicidio debido al mismo dolor que tiene mi hija. Tenía 22 años mi hijo cuando, después de 9 años de sufrimiento, se quitó la vida. No podía aguantar el dolor. Mi hija era una bailarina y esperaba ir a la escuela de baile de Nueva York, pero sus sueños se quebrantaron cuando fue aquejada por la misma enfermedad que atormentaba a su hermano. Los doctores dicen que su dolor, en una escala de 1 al 10, es 14. La cantidad de analgésico que se necesita para ser efectivo para ella destruiría sus riñones, así que no puede tomar medicina. Pero ella ora. Ella ama al Señor. Y es una alegría estar a su alrededor. Es una poetisa maravillosa cuyos escritos han aparecido en más de 15 publicaciones. Frente a todo, dentro de su incesante sacudir de cuerpo y alma, esta madre y su hija han puesto su esperanza en la palabra de Dios y en el Dios de la palabra. La oración lo cambia todo. La oración nos cambia a nosotros. Es por eso que es tan importante. Es el hálito vital del cristiano. Ahora déjame que te pregunte, ¿oras? Porque, hermano, amigo, si tú no tienes una relación personal con Dios, estás perdido. Estás perdido. Pero si tienes una relación con Dios, que sepas que Él quiere transformarte. Y creo que todos los cristianos podemos decir por experiencia que hemos llegado a Dios trabajados y cargados y Él nos ha hecho descansar. ¿Amén? ¿Es así o no? ¿Sí? Creo que todos podemos decir que tú has llegado al Señor dolido y el Señor te ha dado sanidad. ¿Amén? Creo que todos podemos decir que tú has llegado a Dios sucio y Él te ha limpiado con su sangre.
Amén. ¿Verdad? Todos podemos decir que tú has llegado al Señor lleno de dudas, pero después te has levantado diciendo: yo sé a quién he creído. Amén. Tú has llegado a Dios entristecido, frustrado, dolido, pero tú te has levantado de la oración diciendo: yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Señor me ama. Y todos podemos decir aquí que tú has ido a la oración sintiéndote acusado por tu conciencia y acusado por el enemigo, por las cosas que tú has hecho. Y has ido al Señor y has recibido su gracia en tu corazón y te has levantado diciendo: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la oración personal te cambió. Y tú fuiste humillado y Él te exaltó. ¿O no? ¿O no es así? Y tú fuiste derrotado y Él te dio la victoria. ¿O no es así? Y tú fuiste vacío y Él te llenó. ¿O no es así? Todas las mejores cosas, todas las grandes cosas, todas las cosas más hermosas y más bellas y más maravillosas que Dios tiene para nosotros, solo te las dará cuando ores. ¿Es que no lo ves? No te lo dará en un culto, no te lo dará en un evento, no te lo dará en una alabanza, no te lo dará en una actividad. Te lo dará solas, cuando tú vayas a Él en oración, cuando tú le sientas a Él, cuando sepas que Él te abraza y te revela su carácter, su gracia, su poder, su misericordia, su espíritu, te llena, te transforma y ves la vida de otra manera, porque Dios está ahí contigo, a solas para ti solo. Y el mundo está afuera, no te importa nada, no te importa ni siquiera quién eres tú, ni siquiera lo que son los demás, sino que estás tú y Dios cara a cara, semblante a semblante, como el amigo que mira al amigo. Y estás ahí en oración, sintiendo a Dios, y tu corazón palpita fuerte, 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 y sientes el gozo y el amor que hay en Cristo Jesús, y dices: esto es suficiente para mí, no quiero nada más, todo lo demás lo tengo por basura. Conocerle a Él, participar de sus sufrimientos, tener el poder de su resurrección, eso es todo para mí, porque yo siento a Dios, Dios está conmigo, tengo una comunión con Dios, tengo un encuentro con Dios. Para mí Dios no es una palabra, no es un libro, no es una religión, es el Dios vivo y verdadero. Y eso sucede cuando tú oras, cuando tú tienes comunión con Dios, cuando tú dejas de ser un espectador, cuando dejas de ser alguien que lee sobre la oración, cuando dejas de ser alguien que tiene la teoría y empiezas por la práctica. Hermanos, en estos mensajes que hemos tenido, yo, hermanos, no quiero que vosotros veáis la necesidad de orar. Espero que la veáis, pero ¿alguien me puede prestar un pañuelo, por favor? Es que tengo líquidos no deseables. Gracias. Quiero terminar con esto. Y agradezco vuestra paciencia. ¿A qué he venido yo esta mañana aquí delante de vosotros, hermanos, y delante de Dios? ¿Qué me trae? ¿Qué me empuja? Solo quisiera, hermanos, que os dierais cuenta que la oración privada, que la oración personal, no es algo que necesitamos, que lo necesitamos. No es algo que es bueno para nosotros, que lo es. No es solamente un mandato de Dios que tenemos que obedecer, que lo es. No solo es eso. Yo quisiera, hermanos, que en esta mañana
tú te enamorases de Cristo y tú vieras que la oración es el lugar donde tú puedes experimentar lo más dulce de Dios. Y quisiera motivarte a que busques ser un hombre de oración, una mujer de oración. El profeta Zacarías lo dice así, capítulo 12, versículo 5. Y derramaré espíritu de gracia y oración. Pídele al Señor, hermano, que te haga un hombre y una mujer de oración. Y si lo haces, seguro que entenderás mucho mejor las experiencias de los cristianos, las experiencias de aquellos que vienen en la palabra de Dios. Seguro que Dios no quiere, hermanos, que oremos a Él por un deber que tenemos. El Padre no quiere que su Hijo venga a hablar con Él para pedirle dinero o para cumplir con un deber. El Padre quiere que venga su Hijo a estar con Él, a gozarse en Él. Ora, por favor, en el nombre de Cristo te lo pido.